Vale, buenas tardes. Soy Libertad, trabajadora social de la residencia Tercera Actividad León. Quería daros la bienvenida y agradeceros, junto a los residentes de nuestro centro, a los asistentes y participantes de esta mesa redonda. Una actividad que estamos haciendo en una semana que está totalmente dedicada a la figura de la mujer. El objetivo de esta mesa redonda es ensalzar el valor de la mujer, los diferentes aspectos y haciendo como un balance al año que hemos tenido de crisis sanitaria. Sin más dilación, os doy paso con mi compañera Yolanda, que va a ser la moderadora y de verdad espero que sea todo de vuestro agrado. Gracias. De verdad, se me ha ido un momentito la conexión y no sé si me voy a repetir porque sí que quería comentaros, muchos de vosotros habéis ido siguiendo todas las actividades que se han ido realizando desde los dos centros de tercera actividad, tanto de León como desde Aguilar de Campo, y hoy lo cerramos con esta mesa redonda que lleva por título Mujeres frente a la COVID-19. El objetivo de la mesa es escuchar y poner en valor el testimonio de mujeres de nuestro entorno que han tenido un papel relevante durante los meses críticos de la pandemia. Para eso contamos con el testimonio de 5 mujeres que os voy a presentar a continuación. La mesa redonda, una vez que la terminemos nosotros, comenzará en Aguilar de Campo y sí que estáis todos invitados a continuar. Empieza a las 6, por eso insisto, más o menos 45 minutos y en ese tiempo vamos a intentar hablar de un montón de temas. Es posible que algunos queden en el tintero, pero bueno, no quiero dilatarme mucho más. Paso a las presentaciones rápidamente. Está con nosotros Montserrat Fuertes. A Montserrat no la veo, no sé si el resto la estáis viendo. Es concejala de Bienestar Social, Empleo e Igualdad del Ayuntamiento de Valdefresno, León. Hola, buenas tardes, Montserrat. No sé si ahora sí, yo sí te veo, no sé el resto. Sí. Está con nosotros también está Cristina González, que es médico de atención primaria del Centro de Salud de Armunia, León. Hola, Cristina, buenas tardes. Paloma también va a participar, es hija de una persona residente de tercera actividad de León y además es gerocultora. Buenas tardes, Paloma. Buenas tardes. Con nosotros, está también con nosotros Lourdes Robles, es trabajadora social de formación y técnico de educación y cultura en el Ayuntamiento de Villaquilambre, León. Hola, buenas tardes, Lourdes. Hola, ¿qué tal? Y por último está también Carolina Lázaro, que es responsable de atención directa de tercera actividad de León. Bueno, pues todas Hola, ellas. buenas tardes. Buenas tardes, son mujeres con las que vamos a charlar ahora durante unos minutos. Sí que por hacerlo un poquito más ágil, si os parece, os hago una pregunta y vais contestando un poquito por orden de presentación y luego si nos da tiempo a hacer alguna intervención más, pues estupendo, ¿vale? Sí que nos gustaría saber cómo vivisteis los inicios de la pandemia, en qué aspectos os afectó profesionalmente y personalmente y cómo lograsteis afrontar la situación. Ahí es nada las preguntas que os dejo. Si quieres, Montserrat, comenzar a contarnos. Creo que tienes el micro desconectado, Montserrat. ¿No te oímos? A ver, ¿ahora? Sí, ¿ahora? ¿Me oís? Ahora sí, perfectamente. Ahora sí, ¿verdad? Bueno, pues buenas tardes a todas. Y bueno, decir que los inicios de esta pandemia yo los viví pues con muchísima incertidumbre, muchísimo miedo, asombro y mucho respeto. Al principio sí que era una situación en la que, bueno, yo pensaba, como creo que la mayoría, que era una situación que pronto iba a pasar, pero bueno, no fue así y las cosas empezaron a complicarse. Nos empezaban a llegar noticias tremendas de los hospitales, nos empezaban a llegar noticias tristes, la gente fallecía, los enfermos, los afectados crecían sin parar y todo aquello, pues sí que es cierto que bueno, pues que yo me sentí un poco atrapada en esa situación y más cuando es algo que te ataca y que no ves y que es un virus y que realmente la angustia crece. Y bueno,
bueno, pues ante esto piensas qué hacer, qué haces, pues no te queda otra que tirar para adelante y asumir la responsabilidad propia de cuidarte y así poder cuidar a los que te rodeaban, tanto familiares como vecinos. Yo por el cargo que me toca, pues no son los vecinos más cercanos, sino que también los vecinos del entorno, ¿no? Del municipio. Y luego sí que es verdad que bueno, pues afronté esa situación pues fundamentalmente cumpliendo todas las normas establecidas por las autoridades, ayudando también con la donación de mascarillas y bueno, pues desde el plano político, por ejemplo, haciendo una conexión hacia las juntas vecinales, que también soy responsable de ese área, y también conectándolas entre ellas para que de alguna manera ellas supieran también, bueno, pues qué es lo que estaba pasando en la zona. También, pues, no lo sé, haciendo un seguimiento continuo de las personas que pertenecían a los grupos más vulnerables, como por ejemplo los niños, los jóvenes en el tema de estudio, las mujeres, los mayores, que bueno, que es un tema que bueno, seguro que iremos desarrollando más a lo largo de esta mesa redonda, pero que bueno, pues comunicándonos mucho con ellos, con llamadas telefónicas, visitas, siempre cumpliendo la normativa de seguridad. Y bueno, pues conectando también con las residencias, ofreciendo los servicios municipales y bueno, sí que es cierto que bueno, que realmente fue una situación tremendamente, pues muy dura. Y bueno, pues ahora ya no es la misma, pero aún así es una situación que bueno, pues que se mira siempre con mucho respeto. Esa es mi aportación a la pregunta que nos has hecho. Muchas gracias. Cristina, si quieres compartir con nosotros tu experiencia. Vale, pues yo soy médico residente, o sea, quiero decir que estoy haciendo la especialidad ahora mismo de atención primaria. Entonces, mi trabajo casi siempre se hace en armonía, pero hacemos muchas guardias en el hospital, también en urgencias del hospital. Entonces, los inicios, pues como ha dicho Montserrat, a ver, fueron pues incertidumbre, fueron caos, fueron súper desconcertantes. Como todo el mundo, pues no teníamos protección suficiente. Entonces, a pesar de estar súper expuesto, estás muerto de miedo también, no sabes muy bien cómo van a ir las cosas. Lo peor para mí era la sensación de eso, de no saber exactamente cómo ayudar a la gente, porque tú veías que se ponían muy malos y no sabías exactamente por qué, no teníamos tratamientos. Nosotros afrontamos una enfermedad sabiendo más o menos qué tienes que hacer y cómo va a responder a esas cosas, a lo que tú haces, pero en esto era como tan diferente y tan nuevo que no sabíamos muy bien por dónde tirar, y yo creo que eso era lo peor y lo que más nos consumía a todos, además de la saturación hospitalaria, que claro, como no podíamos realmente, no teníamos espacio físico para todos, pues era muy duro tener que decidir pues quién ingresa, quién no ingresa, tener que atender a pacientes en su domicilio también y saber que no se van a beneficiar de oxígeno o de cosas así. Para mí fue muy duro. Y además tuve que atender al teléfono COVID también, que nos mandaron a la gerencia de atención primaria, teníamos que decidir si enviábamos ambulancias o no, simplemente por cómo escuchábamos a los pacientes. No sé, fue un momento muy difícil. ¿Y cómo lo afrontamos? Pues más o menos intentábamos sobrevivir, tirar para adelante e intentábamos pensar en ayudar al mayor número posible y con los medios disponibles, pero fue un momento muy estresante. No sé qué más puedo Y aportar. Paloma, perdona, no sé si querías continuar. No, nada más, que más o menos es como yo lo viví. Son puntos de vista distintos en función de la situación de cada uno. Y Paloma tiene otro punto de vista seguramente, si nos lo quieres compartir. Sí, buenas tardes. Bueno, yo soy sociosanitaria. Yo cuando empezó todo esto de la pandemia, justo me había incorporado de una baja. Y bueno, me enteré que necesitaban gente y bueno, pues empecé a trabajar. En un principio, mucha desinformación, medio caos. No sabíamos por dónde teníamos que tirar. Luego todas las informaciones que nos llegaba cada día era una diferente. Miedo, caos, un poco de todo. Un poco de todo. A lo largo de, bueno, según iban pasando los días, pues hombres, pedíamos ayuda, no venían ambulancias, sobre todo venían cuidados paliativos. Cuando venían sabíamos a lo que venían. No sé,
recordar todo eso, uf, En lo personal, ¿tienes un familiar en la residencia, tercera actividad? sí, ¿Cómo a mi padre. fue aquello? ¿Cómo lo viviste? Bueno, a ver, tranquila, porque yo de la fundación me he fiado siempre, sé que han hecho la mejor manera posible que han hecho las cosas. Y bueno, pues a lo largo de toda la pandemia hemos estado muy informados, se ha preparado muy bien al personal, ha habido un buen trabajo. Muchas gracias. Lourdes, eres trabajadora social. No sé si seguramente cada uno ha tenido un punto de vista. Cuéntanos cómo viviste los inicios de la... Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradeceros que nos hayáis invitado. Para mí es un placer y un honor pertenecer a esta mesa de hoy. Os voy a contar mi experiencia personal. Yo soy trabajadora social de formación, pero ya hace muchos años que ejerzo como coordinadora, pues soy la responsable del área de educación y cultura de un ayuntamiento. Sí que tengo mucho contacto con servicios sociales y con el área de igualdad y mujer, aunque luego cuando hablemos de la aportación profesional o cómo hemos vivido desde un punto de vista profesional la pandemia, yo me desligaré de la parte, lógicamente, de servicios sociales y os contaré cuál es la aportación que desde el ámbito de la cultura y modestamente podemos hacer. Bueno, en primer lugar, explicaros que justo hace un año, yo os voy a contar mi experiencia como mujer, pero en este caso la voy a contar a través de dos experiencias muy directas. Una que he vivido con mi padre, que es un residente desde hace 2 años aquí en el centro de tercera actividad de León. Se llama Andrés y tiene 81 años y fue de las primeras personas que aislaron. Justo fue el fin de semana del 13 de marzo, cuando afortunadamente el médico intuyó que se podía tratar de un COVID. Es una persona muy dependiente en el sentido de que precisa asistencia de oxígeno a las 24 horas y tuvieron a bien aislarlo. Fueron 2 meses muy duros. Primero porque pasas de tener una vida absolutamente normal, como todos, a de repente pues ver a alguien que no puedes hablar ya diariamente con él. Los protocolos estaban sin definir, se improvisaba muchísimo. No digo aquí, que los protocolos estaban, bueno, pues como ya todos sabéis, eran un poco ambiguos. Falta de EPIs y demás. Yo lo que quiero insistir es que mi experiencia ha sido muy positiva, porque yo puedo contar este cuento con un final feliz. Y es que mi padre vive gracias al esfuerzo y a la dedicación de todas las personas que le habéis cuidado en la residencia. Y que a pesar del escaso apoyo institucional, aquí habéis estado dejándoos la piel, y nunca mejor dicho. Él ha sido muy valiente, él y todo el equipo que durante 2 meses y diariamente lo cuidabais. Entonces, puedo contar esta historia porque yo creo que es una generación muy mal pagada y muy poco valorada. Les ha tocado pasar una guerra civil, una posguerra, un país prácticamente en miseria, y aún así, y en la recta final de su vida, nos siguen dando una lección de superación, de aceptación, de lucha. Y a mí eso me lo transmitió mi padre, pero también me lo ha transmitido mi hija. Entonces os cuento que la experiencia sigue siendo muy positiva. Cuando todos, muchas veces decimos, tenía que haber un niño en todas las casas, una niña, es que es absolutamente verdad, porque aportan una frescura, y más en estos momentos, que es impagable. Mi hija tiene 10 años y desde el minuto 1, y yo creo que mi hija, igual que mi padre, representan el sentir de todos los niños de este país y de todas las personas mayores de este país. Y es una capacidad inmensa de aceptación de la realidad y de superación. Entonces, aunque han sido unos momentos muy duros personalmente, creo que nos han enseñado a dejar de mirarnos al ombligo y a empezar a relativizar las cosas.
Entonces, yo no puedo contar esta historia con esa tristeza o con esa amargura por la dificultad que habéis tenido en vuestros puestos de trabajo, porque yo me considero una afortunada en el mío. Yo estoy en un ayuntamiento donde la parte más bonita seguramente sea la educación y la cultura. Nosotros nos dedicamos a programar actividades culturales donde la gente participa y se lo pasa bien y afortunadamente durante una hora puede desconectar de esto que nos está rodeando, ¿no? Entonces, insisto en que mi valoración del principio es, aunque fue muy dura, quiero verla como algo positivo, donde me han dado una lección tanto mi hija como mi padre que creo que nunca olvidaré. Muchas gracias. La verdad es que estamos tratando temas muy duros y muy profundos, y entiendo que os toque la fibra sensible porque desde luego unos más que otros, pero todos estamos muy afectados por ello. Y bueno, pues desde luego muchísimas gracias por compartir todo lo que nos estáis contando. Y Carolina, sí que me gustaría, que estás en atención directa en tercera actividad, que nos des tu punto de vista. ¿Cómo viviste los inicios de la pandemia? Bueno, pues fueron unos inicios duros, con mucha incertidumbre, mucha angustia, una sensación de caos absoluto por el desconocimiento, con muy poca información. La información cambiaba de un día para otro, entonces era muy difícil trabajar. A nivel profesional, pues me afectaba pues, de forma sanitaria, lo que suponía para los residentes enfermos cómo tratarlos. A nivel de personal, nos encontrábamos en una situación que nos íbamos quedando sin trabajadores. ¿Cómo afrontar eso? Era muy duro. Y a nivel personal, pues yo como madre, también como Lourdes, de una niña en edad escolar, pues tenía que tomar una decisión bastante dura, que era buscarle un ambiente sin riesgos, porque yo seguía trabajando y eso suponía eh, pues, pues un ambiente pues, poco favorable para ella. Entonces mi marido y yo tomamos la decisión, creo que más acertada en ese momento, que fue proporcionarle un ambiente seguro. Para eso tuve el apoyo de mi hermana, que la acogió en su casa, y como una hija más. Eso fue durísimo, pero a la vez me proporcionó una tranquilidad, una seguridad en la que yo pude apoyarme y así pude afrontar y centrarme al 100% en lo que se nos venía profesionalmente. En el trabajo que teníamos que hacer, que lo afronté pues con mucho esfuerzo, muchas horas, apoyándome en mis compañeras y compañeros, en la gestión del centro, dirigida por Marta, nuestra directora. Y bueno, uno de los momentos también difíciles que tuve a nivel profesional, pues fue cuando me comunicaron que yo también había dado positivo. Entonces eso era una parte dura, porque ya no podía estar ayudando a mis compañeras desde la residencia, pero pude seguir apoyándolas y ayudando desde casa de forma telemática, realizando el trabajo como responsable de atención directa, organizando el trabajo de las gerocultoras y gerocultores. Eso también me dio también cierta tranquilidad por poder seguir ayudando a pesar de no estar en la residencia. Momentos muy duros. Sí. Estamos en unas residencias de tercera actividad con personas mayores. Habláis de niños, de mayores.
pero sí que me gustaría saber si creéis que son las personas mayores las que se han llevado una de las peores partes de la crisis sanitaria. ¿Cómo habéis vivido esta situación? Sí que habéis comentado alguna cosa desde vuestro trabajo, desde vuestra familia. Y sí que me parece que puede ser bonito también dedicarles unas palabras a los residentes que nos están viendo ahora mismo. Preocupación, no sé, ¿qué situación hacia las personas mayores? Montserrat. Dices unas palabras para los profesionales que están en los centros de los que estamos hablando, ¿verdad? Desde luego que la labor de ellos es una labor que es muy agradecida, que se lo agradecemos muchísimo. Es una labor complicada y que lo están haciendo y lo han hecho fenomenal. Y desde luego que sin ellos toda esta situación hubiera sido muchísimo más difícil. Yo en mi caso, por ejemplo, en nuestro ayuntamiento, es un ayuntamiento pequeño, es muy extenso y soy consciente de que esa población mayor es la que más ha sido golpeada. Y bueno, pues pero golpeada en todos los sentidos. Y para nosotros es un alivio saber y una gran ayuda bueno, que existan centros así donde realmente de manera integral se puede atender a las personas mayores, porque hay veces que a nosotros se nos escapa la posibilidad de poder llegar a todos esos factores que ellos, a todas esas necesidades que ellos pueden reclamar. Puedo decir que, bueno, nosotros aquí hemos estado en contacto con las residencias intentando ofrecer, como dije antes, los servicios municipales y bueno, pues viendo qué es lo que pasaba dentro de ellas, siempre habéis colaborado muchísimo y bueno, pues nuestra preocupación y nuestra entrega es precisamente a ellos, a esta gente mayor que como decía antes Lourdes, pues es que nos han dejado, nos van a dejar una herencia pues muy grande y muy bonita. Cristina, con las personas mayores, no sé si me estáis viendo, porque o yo os veo congeladas a todas, Sí. no sé si vosotras me veis y me oís. Sí. No sé si estoy teniendo yo problemas. Bueno, continúo. Cristina, no sé si nos puedes dar tu opinión al respecto. ¿Cómo has vivido esta situación desde el punto de vista? Bueno, se me ha cortado Perdonadme encima porque creo que tengo mala conexión. Esperamos así recuperado. Vale. Creo que me estáis escuchando aunque me veis congelada. Sí. Son cosas que no se pueden controlar, ya lo siento. Nada, no pasa nada. Bueno, yo os cuento un poco Estábamos hablando sobre las personas mayores. Perdonadme, ¿me estáis oyendo? Sí, yo sí te oigo. Ahora sí. Pero te vas. Lo siento, me he quedado en Cristina. Vale. Me voy y me vengo. Es que no quiero apagar y dejaros ahí colgadas. Ya. Estaba hablando Cristina, no sé si has terminado tu intervención porque no te he podido escuchar. No, bueno, nada, nosotros un poco lo mismo, era muy difícil acceder a la residencia. El tema de las residencias lo ha llevado más paliativos y entonces yo por lo menos no tengo gran experiencia, más cuando llegaban al hospital y es verdad que, vamos, que ha habido gente que lo ha pasado muy mal y que nosotros, desde luego que era muy duro no poder ofrecerles todo lo que hay sanitariamente en condiciones normales, digamos, que hemos tenido que hacer un poco de medicina de guerra y era horrible decidir pues quién se intubaba y quién no, o quién tenía derecho a oxígeno y quién no, y era
vamos, nosotros yo creo que todos vivimos con el miedo de tener que repetir esa situación, de que ahora en cuanto sube la ola y vemos que estamos metiéndonos otra vez en lo mismo, nuestro sufrimiento mayor es eso, no poder darle a todo el mundo lo que todo el mundo se merece y necesita. Y nada más. Gracias, Cristina. Paloma, ¿tú crees que las personas mayores son las que se han llevado la peor parte de la pandemia o no? ¿Cómo has vivido esa situación? Bueno, no cabe la menor duda. Ellos han sido los últimos, los que no han mirado por ellos. Para mí, bueno, como nosotros les llamamos los abuelos, las abuelas, se han sentido completamente desprotegidos. Si no es por nosotras, que somos los que les hemos intentado echar un cable dentro de la medida que hemos podido, como he dicho antes, he vivido situaciones muy críticas en las cuales se ha llamado y por lo que sea, no me voy a meter en ese debate, no se ha ido y hemos sido nosotras las que como hemos podido hemos luchado por ellos. Lourdes, ¿tú lo ves así o tienes Sí, otro punto de vista? sí, yo también lo veo así. Yo creo que las personas mayores, esta pandemia les ha hecho más vulnerables si cabe y sobre todo más invisibles. Y esto sí que ya es imperdonable, ¿no? Me parece que delegamos competencias a unos cuidadores o a una administración cuando yo creo que esto es entre todos y todos debemos ser responsables y comprometernos con esto, no mirarnos o no ponernos de perfil y que parece que esto le compete a otro, ¿no? Nos compete a todos y creo que especialmente, yo hablo de una generación, yo tengo 50 años, que yo creo que debemos aprovechar el legado de nuestros mayores precisamente para ponerlo en valor y no esperar más tiempo. Es decir, no qué más tiene que pasar en este país. Digo en este país porque me refiero a España o en este pueblo o León, me da igual, no estoy haciendo aquí ni por asomo política, pero ¿qué más tiene que pasar para que de una vez por todas pongamos en valor a esta generación que ha luchado por nosotros? Hasta hace 10 años que hubo la última crisis, fueron el pilar de muchas familias, el pilar económico de muchas familias. ¿Cuántos abuelos y cuántas abuelas destinaban sus pensiones para seguir cuidando de los nuestros? Es tremendo y esto se nos olvida. Y esto además no solamente no ha servido para visibilizar más su papel, sino que todo lo contrario. Es decir, afortunadamente nos llegan los casos de las cosas que pasan en las residencias porque vosotros lo manifestáis, pero no porque muchas veces la administración se ocupe de esto. Entonces a mí me parece que han sido las personas más vulnerables y el abanico se abre. Yo no solamente me quiero centrar en personas mayores porque hoy estemos en una residencia. No se nos olviden los enfermos mentales, las personas con discapacidad, las mujeres maltratadas, que ahora la mesa también iba de mujer y COVID. Y ellas también han sido las más olvidadas y las más vulnerables. Y me parece tremendo. Y además me parece que poco esfuerzo se está haciendo entre todos y todas para que esto de una vez se solucione. Soy así de pesimista, pero bueno, la realidad se impone, me parece a mí. Carolina, tú estás de lleno trabajando con personas mayores en tercera actividad. Cuéntanos cómo es la situación, si crees que son las que se han llevado la peor parte de la pandemia, las personas mayores. Sin duda alguna. Yo creo que el sector del mayor es sin duda el más vulnerable y el más afectado. Yo lo he vivido con bastante impotencia y frustración porque todo el esfuerzo que hemos realizado, las decisiones que hemos tomado, lo hemos hecho aun sabiendo que en la mayoría de los casos no iba a tener un resultado positivo. No hemos tenido demasiado apoyo fuera de aquí y con esto me quedo. No quiero entrar en más. Hace ya pues, poco más de un año que comenzó la pandemia, toda esta situación de la que estamos hablando.
No sé si ahora mismo veis la situación ya más cercana a lo que nos gustaría ver como la normalidad, no sé si la anterior o cuál. Y Sí, sí pero que me gustaría saber si... detalle. Cuando tú dejas a tu hijo en el colegio, esperas que los profesores, estás dejando a la persona que más quieres en tu vida a cargo de unos profesionales, en este caso los profesores y las profesoras. Pues lo mismo nos pasa con nuestros mayores, que no podemos cuidarlos ya en nuestro entorno y os lo dejamos aquí y con absoluta dedicación. Les habéis querido como si fuerais hijas de ellos. Y esto va más allá de una nómina o de una actitud vocacional. Y de verdad que esto sí que me gustaría ponerlo en valor y que no sintáis, desde luego, esto es muy duro. Y hablo del personal, hablo también del personal sanitario, que ya que tenemos aquí una médica, pues también hay que trasladárselo, ¿no? Que tratan y nos cuidan como si fueran su propia familia. Y pocas veces en la Así vida es. nos encontramos con gente que arrima y tanto el hombro como lo habéis hecho vosotros y vosotras. Y eso es admirable. Así que no te arrugues, todo lo contrario, siéntete muy orgullosa, como mujer y como profesional. Y sois un equipo estupendo. Y las políticas también, las que os comprometéis. Claro que sí. Porque no todas y todos somos iguales. Y también el que es valiente y da un paso al frente, hay que reconocérselo. Así que no te conocía, pero mi más sincero también reconocimiento hacia ti. Y hacia los médicas y médicos no tengo nada que decir porque, bueno, os toca diariamente bailar con la más fea. Bueno, no quería decir yo tanto, pero me vengo arriba y, en fin. Bueno, para eso estamos aquí, para compartir cada uno sus experiencias y también para irnos un poco más positivos y más optimistas, que quiero que habléis no solamente de las cosas malas, sino también de los errores que hemos cometido y lo que hemos aprendido de ellos, en qué cosas deberíamos ir mejorando y cuáles son las conclusiones positivas de todo esto, que al final de lo que tratamos es de buscar lo positivo y seguir por el mejor camino. Así que cada una desde vuestro punto de vista, seguro que podéis aportar un montón de cosas. Montserrat, si te animas a darnos unas pinceladas. Pues nada, decir que sí, que gracias Lourdes por tu reconocimiento hacia todas, el mismo para ti. Y que, bueno, pues que es verdad que es cierto que hemos vuelto como un poquito más a esa normalidad, pero yo estoy segura de que el coronavirus va a volver y volverá, y si no es él, pues será otro parecido y bueno, pues lo que sí que es cierto que hemos aprendido mucho también y que vamos a hacerle frente a la situación pues mucho mejor. Y bueno, durante todo este tiempo también hemos aprendido muchas y nos hemos dado cuenta de cosas que, bueno, que igual tampoco, aunque las supiéramos, no nos parábamos a reflexionar demasiado sobre ellas. Pues hemos comprobado, por ejemplo, que hay que invertir, tenemos que hacer más investigación, hemos fallado en la financiación, en la educación, se ha fallado en tecnología y no olvidemos que la innovación y la tecnología son los pilares, el motor que mueve la economía de un país y nosotros ahora mismo nuestra economía está en la cuerda floja y para ello, pues para muestra un botón, tenemos la cantidad de ERTEs, la cantidad de parados, la mujer es ahora mismo quizá una de las que más padece esa economía negativa, es la que más padece los ERTEs, los despidos. La verdad que la situación es complicada y claro que cometemos errores y para ello pues tenemos que establecer, pues hacer proyectos, programas para ponerle frente a todas esas necesidades. Y a mí hay una población que sí que realmente me preocupa y es la de los jóvenes. Lo mismo que, bueno, pues vosotras tenéis hijos más pequeños, yo tengo una hija universitaria que
no sabe qué es lo que la va a deparar el futuro en unas décadas, y esa incertidumbre pues les desilusiona en cierto modo, les desanima, y hay que tirar por ellos y darles fuerza, porque bueno, yo creo que entre todos podemos sacar siempre algo bueno. Entre las conclusiones más negativas o las consecuencias más negativas, indudablemente han sido los fallecimientos que ha habido, pero esos fallecimientos, esas enfermedades padecidas desde la soledad, eso sí que ha sido lo más triste y lo más doloroso, lo más doloroso. Y en cuanto a una reflexión positiva, pues sí, como dice Lourdes, yo también prefiero quedarme también con esa parte positiva y cosas que hemos aprendido, por lo menos nos hemos parado a reflexionar más sobre ellas. Hemos aprendido, por ejemplo, a valorar más lo sencillo, las cosas sencillas, hemos aprendido a hacer las cosas con más paciencia, a relativizar más todo, a valorar más ese abrazo, ese acercamiento familiar, hemos empezado a valorar más lo que es la labor educativa, hemos aprendido o por lo menos recordado que hay cosas muy buenas, que hay personas estupendas, que ojalá siga así, y que más de las que pensábamos. Hemos incluso descubierto y hemos destapado parte de esa creatividad que a veces tenemos dentro, y ha habido ahora una oportunidad de que, pues quizá un poco de forma obligatoria, pero nos hemos percatado de que es verdad que está ahí. Y bueno, nos hemos dado cuenta del valor que tiene la naturaleza. Yo creo que ahora mismo estamos disfrutándola de manera distinta. Nos hemos dado cuenta que hay que darle importancia a ese cambio climático, a defender esa biodiversidad, Y fijaos, yo desde el área y desde el lugar donde vivo, que vivo en el medio rural, es verdad que ha habido algo que también lo saco como una parte positiva, y es que hemos frenado, aunque sea un poquito, esa España vaciada. Es decir, ha llegado gente a los pueblos, y yo estoy segura de que cuando todo esto pase se volverán otra vez, pero no todos. Va a haber gente que se va a quedar. Y bueno, pues aunque sea poquita, es verdad que hace que nuestros pueblos crezcan. Es gente que viene a hacer pueblo, y eso también es de agradecer. Y bueno, pues muchísimas cosas más positivas. Y algo de lo que nos hemos dado cuenta, y es que es cierto, hemos empezado a valorar, a fijarnos más en estas personas mayores que tenemos en nuestras familias, que antes igual pues pasaba un poco más desapercibido. Lo mismo que las profesiones. Hay profesiones que hasta que no ha llegado este momento tampoco hemos sabido valorarlas bien, o por lo menos lo que se merecen. La gente que trabajaba en el campo, la gente que recogía nuestra basura, etcétera, etcétera. Es decir, que de todo ello también hay cosas positivas para sacar. Y en el fondo, pues sí que es cierto, como broche, yo diría que es verdad. O sea, que de todo esto hay que sacar una conclusión, y yo saco una conclusión personal, y es que se trata de entender la realidad, de entenderla y aprender de ella, aprender de la experiencia, de esta cruda experiencia. Y pues ¿para qué? Para poder seguir viviendo y evolucionar, y saber evolucionar hacia un sitio, o sea, hacia algo que nos proporcione, pues eso, un futuro bueno. Y bueno, pues nada más. Muchas gracias, Montserrat. Pues Cristina, no sé si te animas a decirnos, las ideas son tantas, las preguntas que os he hecho, que ya sé que esto daba para hablar un montón de tiempo, pero sí que os pido que comprimáis las respuestas si es posible. Si hemos aprendido de nuestros errores, en qué podríamos seguir mejorando, y las conclusiones positivas, negativas, que extraes de la situación que has vivido. Vale, yo creo que sí que hemos avanzado mucho, que hemos aprendido cosas, que al menos tenemos una protección decente, que sabemos cómo manejar las cosas, y oye, estamos vacunando y bueno, creo que lo más importante es que sí que deberíamos aprender lo que decía Montserrat, de investigar, de darle más importancia, más medios a la sanidad, y a estar un poco más preparados para eso, para que vengan, porque vendrán nuevas cosas. No será el coronavirus, o el coronavirus tardará en irse, o lo que sea, pero vendrán más cosas, y sí creo que tenemos que estar más preparados de lo que estábamos. Y como conclusiones positivas, creo que además todos hemos aprendido un poco, por lo menos en mi trabajo, hemos sido mucho más compañeros, hemos aprendido a trabajar juntos, a luchar juntos, porque era un enemigo común
pues más allá de otras cosas. Y nos hemos quedado un poco con eso, con lo positivo de hemos aprendido a relacionarnos mejor, a valorar más las cosas y eso, a nuestras familias, a nuestros amigos. Yo creo que un poco eso es lo que podemos extraer. Yo lo único que eso, que simplemente que a partir de ahora, que aunque estamos todos ya muy cansados de este tema y empezamos a estar vacunados y tal, que no se nos olviden un poco las medidas de prevención como sociedad, que sigamos pendientes de no ir a aglomeraciones, de no olvidar la mascarilla, de todo eso, porque al final nos vamos relajando con el tiempo y no queremos volver a los inicios. Muchas gracias, Cristina. Paloma, ¿qué conclusiones, qué sacas de todo esto que hemos vivido? Bueno, mejorar yo creo que sí, que además la experiencia creo que ha servido para mucho, lo que pasa es que aún nos queda un largo camino. ¿Consecuencias negativas? Pues hombre, no cabe duda que los fallecimientos y la falta de consenso político para salir de esta crisis sanitaria, eso es obvio. Que eso, bueno, es indiscutible. Positivo, pues eso, hemos aprendido a valorar un poco más nuestro entorno, la familia, nos hemos echado de menos, cosa que no estábamos acostumbrados. A nivel laboral, he aprendido a hacer piña con gente que yo no conocía y nos hemos conocido en medio del caos. Bueno, un poquito, pues eso, lo que han dicho todas. Lourdes. Sí, ya prácticamente lo habéis dicho todas. Lo único resaltar, yo creo que como más negativo, porque todavía ha venido para quedarse por una temporada, es el aislamiento social y la soledad. Y la inestabilidad, tanto emocional como familiar, que nos ha provocado y económica que está provocando en nuestro entorno, ¿no? Y como cosas positivas que ha traído el COVID, yo creo que nos ha enseñado un poco a plantarle cara al miedo, a la incertidumbre. Ya no agachamos la cabeza. Parece que ya nos estamos curtiendo con todo esto, ¿no? Evidentemente que hemos aprendido a valorar las pequeñas cosas. Esos abrazos y esos besos que ahora no nos damos nos van a saber muy ricos cuando podamos hacerlo, seguramente. Y yo creo, y esto sí que lo digo a nivel personal, creo que esto nos ha ayudado a reconocernos como personas vulnerables, sin importar ya la edad ni la condición social y económica. Es decir, yo soy funcionaria, pero a mí esto que yo creía que hasta que me jubile ya no me muevo de la silla ni irrita, pues es probable que a lo mejor las circunstancias cambien y que yo, y que soy una persona afortunada, tengo salud y una situación económica estable, ¿quién me dice que mañana no esté detrás de una cola de las del hambre? O mañana no sea otro COVID y tengan que decidir el médico que sea si para mí hay oxígeno o no lo hay. Yo creo que esto es una lección de humildad. Yo lo hablo a nivel personal, de verdad. Yo creo que reconocerme vulnerable por primera vez en mi vida ha sido gracias a esta pandemia. Y ya por último, y por lanzar un mensaje más positivo, yo creo que nos está enseñando, y esto además es un deseo, es que creo que nos está haciendo más solidarios en el día a día. Creo que a la hora de malgastar o perder el tiempo o ganarlo con alguien nos lo pensamos más. Nada más. Muy bien. Carolina, cuéntanos. Bueno, No sé si Montserrat a lo mejor querías hablar algo. No, que bien, que me Ah. parece todo estupendo lo que estoy escuchando de todas. Pues cuéntanos, Carolina, y ya vamos cerrando. Muy brevemente, que no queda tiempo, me sumo a todo lo que han dicho ellas y solo concluir con la parte positiva que me he dado cuenta, nos hemos dado cuenta que somos un gran equipo y que hemos conseguido implantar procedimientos en situaciones muy extremas, que aunque ha sido muy difícil, hemos conseguido mucho. Muchas gracias. Se nos está conectando, se acaba de conectar Mónica Soya
Hola, Mónica, es ponente de la siguiente mesa redonda. Estamos terminando ya la de tercera actividad de León. Ya terminamos las conclusiones y quien quiera puede continuar escuchando a los compañeros de Aguilar. Empezamos esta mesa redonda, me habláis vosotras de miedo, de incertidumbre, de caos, hemos hablado de un montón de cosas, emociones, pero sí me quiero quedar con lo último que habéis estado diciendo: aprendizaje, reconocimiento, esos mayores a los que hemos echado tanto de menos y seguimos echando de menos, y desde las residencias de tercera actividad estamos cuidando de la mejor manera posible, y desde luego os agradecemos los reconocimientos que nos habéis hecho hacia los compañeros que día a día están trabajando por ellos, y transmitiéndoos a todos de la forma más cercana pues ese cariño y bueno, pues dando la información que necesitáis. Así que sin más, daros las gracias, de verdad. Hemos querido hablar de mujeres frente a la COVID-19. Hace un año, un poquito más, que empezó toda esta pesadilla, y como motivo del Día Internacional de la Mujer sí que nos parecía importante contar con mujeres como vosotras, que nos habéis podido dar vuestra opinión, hablar de cómo ha sido la pandemia, cómo lo veis, y sobre todo qué podemos hacer para mejorar y seguir en el buen camino. Así que muchísimas gracias a vosotras por participar, y todas las personas que nos han acompañado. Si queréis poner las cámaras para saludaros y que os veamos, y también las personas que están, los residentes que nos acompañan en tercera actividad, puedan veros la cara. Hay un montón de gente, mucho más de los que nos parecía. Pues muchísimas gracias, de verdad, y quedáis invitados a seguir conectados y seguir charlando como hemos hecho desde León, pues con los compañeros de tercera actividad de Aguilar. Muchas gracias. Carmen, Muchas te gracias. paso el testigo. Gracias.